La teoría cinética molecular es un modelo amplio que intenta explicar el comportamiento de la materia desde el punto de vista molecular. Es un modelo muy extenso, pero parte de él es aplicable en la explicación y construcción del modelo de los gases ideales a través de un proceso de modelización matemática que utiliza diferentes principios basados en el supuesto que las partículas, como las moléculas, los átomos, se comportan de la misma forma que los objetos macroscópicos. Por tanto, pueden aplicarse sobre ellos las leyes de la mecánica clásica. Imaginemos por un segundo que tenemos una partícula, puede ser una molécula o un átomo, flotando en un espacio parametrizado por tres distancias, los tres ejes del espacio. Sabemos que esas distancias, Lx, Ly y Lz, al multiplicarse nos darían como resultado el volumen en el que esta partícula se puede mover. Los gases ideales tienen tres características principales como un modelo. La primera es que las partículas se consideran de un volumen despreciable. Sabemos que eso puede ser relativamente cierto en la escala a la que se esté estudiando el movimiento. Las interacciones se consideran despreciables, quiere decir que las partículas no van a colisionar entre ellas y no hay fuerzas intermoleculares que puedan tener algún efecto en el movimiento de estas partículas. De esa forma podemos ver que la velocidad a la que se mueve una partícula dentro del espacio de la sustancia que estamos estudiando, podemos considerarla como un vector que tiene tres componentes y los valores de dichas componentes van cambiando según la posición y manera en que se esté moviendo. Si nosotros derivamos la magnitud de la velocidad, sabemos que obtenemos la definición de la aceleración. El primer variable que en la cinemática se puede analizar combinado con la dinámica, y como las partículas del gas ideal no interactúan, las únicas colisiones que esta partícula va a sufrir ocurrirán contra las paredes del sistema, que es este espacio que hemos definido. Otro concepto muy importante a analizar es el momento. Si asumimos que el sistema está aislado, debería tener paredes rígidas, impermeables y adiabáticas. De ser así, las colisiones contra esas paredes tienen que ser elásticas, lo que quiere decir que cuando la partícula colisione con cierta cantidad de momento, que definimos como masa por velocidad, la pared va a devolver la misma cantidad de momento para que éste se conserve. Finalmente, la colisión contra esta pared va a estar definida por la fuerza, que sabemos que según las leyes de la dinámica es igual a la masa por la aceleración. Si combinamos estos tres conceptos podemos llegar a una ecuación diferencial de la siguiente forma. La fuerza con la que la partícula colisiona, asumiendo que el movimiento que estamos estudiando solo ocurre en el eje X o sobre el eje X, estaría dada por la masa por la aceleración que tiene en X, ya que el vector de aceleración va a seguir la misma dirección y sentido que el vector de velocidad. Si nosotros sustituimos la definición de la aceleración en esta ecuación, podríamos combinar la masa, que es una constante, asumiendo que las partículas no pierden materia. La masa entraría al diferencial de velocidad y podríamos tener aquí adentro el diferencial de momento. Por consiguiente, esta es una definición adicional de una fuerza, caracterizada como el único factor que puede cambiar la magnitud del momento de un objeto que se está moviendo, y también la dirección. En este caso sería solo la dirección. Resolviendo esta ecuación diferencial por variables separables, sabemos que tendríamos entonces una posible función de la fuerza en X respecto del tiempo y el diferencial del momento. Para resolverla solo tendríamos que integrar ambos lados de la ecuación. Sin embargo, esta fuerza no se puede tomar como constante, ya que cada partícula hace una fuerza diferente sobre ella y esta puede variar en el tiempo. Además, el momento sabemos que va a tener el mismo valor porque se estableció que esta colisión debía ser elástica, entonces la magnitud del momento final es igual al negativo de la magnitud del momento inicial, ya que lo único que ocurre es un cambio de sentido. Entonces,
la magnitud del momento final va a ser igual al negativo de la masa por la velocidad en x. Si queremos eliminar esta función de la fuerza, podemos usar el concepto de la fuerza promedio, suponiendo que las partículas ejercen una fuerza representativa y se les puede promediar. De esa manera, esa fuerza va a ser una constante que puede salir de la integral como un valor promedio. Resolviendo la integral, el lado derecho vemos que es una diferencia de momentos y el lado izquierdo sería la fuerza por el intervalo de tiempo que dura una colisión. Suponiendo que la colisión requiere el tiempo necesario para que la partícula recorra 2 veces la distancia total al colisionar contra la pared del sistema y regresar. De esa forma, la velocidad a la que se está moviendo la partícula, que se supone que es constante, sería igual a 2 veces la distancia partido el intervalo de tiempo. De ese modo se elimina el factor que requeriría el doble de colisiones para cada partícula, el cual ya está incluido en esta ecuación. Despejando el diferencial de tiempo y sustituyéndolo en esta expresión, obtenemos el resultado que combina la fuerza con la velocidad, la distancia en x y la masa de la partícula. Simplificando esta ecuación, de esta manera tendríamos que se puede eliminar el factor 2 y se puede agrupar la velocidad como un cuadrado. Entonces la fuerza en x de esa partícula va a ser igual a menos la masa por la velocidad en x al cuadrado sobre la distancia que mide el sistema. Recordando la ley de acción y reacción, sabemos que la fuerza que realmente nos va a servir para encontrar la presión del gas, que es lo que queremos hacer, va a ser la respuesta que hace la pared sobre la partícula cuando colisiona, que sería el inverso de esta fuerza. Entonces, cambiando el sentido a esta ecuación, sabemos que la fuerza que hace la pared entonces es igual a la magnitud de la fuerza que hace la partícula, pero con el signo cambiado. Ahora bien, con esto ya podríamos nosotros calcular la fuerza total que hace la pared sobre el gas para generar la presión. Sin embargo, la velocidad de cada partícula no es la misma. Entonces tenemos que hacer uso de un concepto estadístico para poder sumar todas las fuerzas de promedio de todas las partículas. Y para eso utilizamos la velocidad promedio al cuadrado, que es igual a la sumatoria de las velocidades al cuadrado sobre el número de partículas. ¿Por qué el promedio se hace al cuadrado? Porque este valor puede tener signos positivos o negativos. Y sabemos que si promediamos muchos valores con signos positivos y negativos, el valor promedio va a ser 0. Para evitar eso se utiliza el exponente al cuadrado. Entonces, finalmente, para encontrar la fuerza que hace la pared, con la cual podemos definir la presión del gas, vamos a sumar todas las fuerzas que la pared le hace a cada partícula. Y de esa manera, la ecuación que obtuvimos sobre ese valor se tendría que sumar tantas veces como partículas hay en el sistema. Ya no tenemos una sola partícula, sino un número arbitrario. Como todas las partículas tienen la misma masa por ser la misma sustancia y recorren al final la misma distancia en x, estos dos valores pueden ser extraídos como un factor común, dejando la sumatoria de las velocidades en x al cuadrado, que es el valor que tenemos acá. Despejándolo, tendríamos que el número de partículas por la velocidad al cuadrado sería igual a esa sumatoria, y entonces la fuerza de la pared sería igual al número de partículas por la masa de la partícula por su velocidad en x al cuadrado dividido la distancia en x. Ahora bien, lo que queremos hacer con esta fuerza es encontrar la presión. Sabemos que la definición de presión es fuerza sobre área. Sustituyendo esa fuerza, sabemos que el área sobre la que se va a llevar a cabo esa presión es igual al plano de las distancias perpendiculares. En este caso sería la distancia en y por la distancia en z. Ese plano es sobre el que se realiza la fuerza y no se toma en cuenta el plano opuesto por el número 2 que agregamos acá, ya que las colisiones se toman en cuenta como que fueran solo hacia un lado. De esa manera, al momento de sustituir la ecuación que acabamos de ver, se puede encontrar que la presión es igual al número de partículas por la masa de cada partícula por la velocidad x al cuadrado por el producto de las tres distancias. Y sabemos que ese producto es igual al volumen del sistema, que es lo que obtendríamos en esta definición. Luego, recordemos que la velocidad es un vector que tiene tres
componentes, y estas componentes, al tener muchos valores de velocidad por el número de partículas que pueden existir, que sabemos que es muy grande generalmente, vamos a ver que estadísticamente se puede comprobar que las magnitudes de cada componente de la velocidad tienden a ser iguales conforme aumenta el número de partículas que vamos a medir, por así decirlo. De esa forma, la velocidad, la magnitud de la velocidad al cuadrado de las partículas en promedio sería igual a 3 veces la magnitud de la velocidad en x al cuadrado. De esa forma podemos eliminar la velocidad en x de esta expresión y tenerla como la magnitud de la velocidad dividido 3, ya que ese sería el valor que tendríamos que colocar para hacer el equivalente. Eso, si nos damos cuenta, aumenta el área de un factor de 3, ya que ahora tendríamos 3 planos en los que puede hacer fuerza la partícula, dejando el mismo valor de presión. Recordemos que la presión es una variable intensiva. Ahora bien, cuando vemos la masa por la velocidad al cuadrado, esto nos recuerda aproximadamente la definición de la energía cinética de un cuerpo macroscópico, que nuevamente es el principio que estamos aplicando. Lo tenemos acá. La energía cinética de las partículas se puede dividir en 3 tipos de movimientos. Energía cinética traslacional, debido a los movimientos de traslación que las partículas hacen; la rotacional, por los movimientos de rotación; y la vibracional, por los movimientos de vibración. En el caso de la presión, la única energía que va a estar asociada con ese valor es la energía traslacional, ya que esta es la que afecta a la frecuencia y a la intensidad de las colisiones. De esa forma podemos despejar de esta ecuación la definición de energía traslacional, que sería la que estaríamos hablando, y sabemos que la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, va a ser igual a 2 veces esa energía traslacional. Sustituyendo aquí tendríamos entonces 2 veces. Sustituyendo aquí tendríamos que la presión es igual a 2 veces el número de partículas por la energía traslacional dividido 3 veces el volumen. Y esta energía traslacional de las partículas sería la energía cinética traslacional total, siempre y cuando la multipliquemos por el número total de partículas. Quiere decir que la variable PV, que es una variable de estado, está asociada a la energía cinética traslacional, con un factor de proporcionalidad de 2/3. Podemos introducir, si se desea, el número de Avogadro y poder usar una energía traslacional molar, introduciendo acá la cantidad de sustancia o número de moles, que sería una variable macroscópica, y da como resultado entonces que el factor P por volumen molar es igual a 2/3 de la energía cinética traslacional molar. Esto nos da una pista de la forma en que esta ecuación se va a comportar al graficarla. Si hacemos un diagrama de presión respecto a volumen molar, vemos que al despejar la presión como variable independiente, el volumen quedaría como una función inversa. De esa manera, 2/3 de la energía cinética traslacional sería una especie de pendiente de este valor, como una constante que multiplica al inverso. Entonces cada curva de estas corresponde a una energía cinética traslacional diferente. Estas curvas, ya que son de una función inversa, tienen asíntotas en el infinito, tanto para la presión como el volumen. La energía cinética traslacional desafortunadamente no se puede medir, ya que tendríamos que medir la velocidad de cada partícula. De esa manera vamos a ver que a partir de esta ecuación podemos analizar qué relación tiene la energía cinética con la temperatura. Uno de los primeros en estudiar esto fue el científico alemán Ludwig Boltzmann, quien encontró que había una proporcionalidad directa entre la energía cinética traslacional y la temperatura. Él dividió la energía cinética traslacional en una proporción para cada eje coordenado, debido a que la energía traslacional se manifiesta en los 3 componentes, diciendo que había una energía para cada uno de estos, y al sumarse teníamos la energía cinética traslacional total. A través de esta proporción la relacionó con la temperatura utilizando una constante que luego fue conocida como la constante de Boltzmann, diciéndonos que mientras mayor es la temperatura, quiere decir que más rápido se mueven las partículas dentro del sistema. Si sumamos estos 3 factores, diríamos que la energía cinética traslacional es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Y esa constante tiene un valor de 1.380658 por 10⁻⁻23 joules sobre Kelvin.
Si sustituimos esta definición en la ecuación del gas ideal que tenemos preparada, vamos a ver que ahora en lugar de la energía cinética relacional tendríamos los 3 medios de la constante de Boltzmann por T. Simplificando esto, vemos que se eliminan los factores numéricos y nos queda que la presión es igual al número de partículas por esa constante de Boltzmann por la temperatura, siendo este factor la relación con la energía cinética relacional dividido el volumen. Luego, para que esto tenga un significado macroscópico, esa constante tiene que ser relacionada con el número de Avogadro, sabiendo que el número de partículas sobre la cantidad de sustancia o número de moles es igual a este número de Avogadro, que es 6.0221367 por eso a la 23 moles a la menos 1, o partículas sobre mol. Sustituyendo en lugar de n el producto del número de moles por el número de Avogadro, tendremos entonces esta relación donde el producto del número de Avogadro por la constante de Boltzmann nos da como resultado la constante R, conocida como 8.31451 Joule sobre mol Kelvin en el sistema internacional. De esa forma es que nace la ecuación del gas ideal a partir de muchos supuestos que hemos tenido que realizar, como la aplicación de las leyes de la mecánica a las partículas como moléculas y átomos, además de suponer que no hay interacciones, colisiones, fuerzas intermoleculares y que el volumen de las partículas es despreciable. De esa manera, este modelo matemático conocido como ecuación del gas ideal está tratando de simular el comportamiento de una sustancia real de una forma muy simplificada, eliminando muchas de las características que las sustancias reales tienen, como la capacidad de cambiar de fase. De esa manera, todas estas regiones donde hay saturación de fases desaparecen y resulta que el gas ideal es incapaz de cambiar de fase. Por tanto, el comportamiento que originalmente sería de esta forma en una ecuación, el modelo del gas ideal lo simula como que fuera una superficie sin ningún accidente. De esa forma podemos simular algunos comportamientos específicamente de esta región de las condiciones en las que puede estar una sustancia. La gráfica del gas ideal que estamos representando acá tiene diferentes proyecciones que se pueden ver de esta forma, con las que podemos estudiar diferentes procesos a diferentes condiciones. Entonces, para empezar, si vemos la proyección donde el volumen se hace constante, que sería el diagrama presión-temperatura, podemos ver que las líneas que se forman son líneas rectas. Esas van a ser conocidas como líneas isocóricas o isocoras. Las isocoras se generan cuando se despeja de la ecuación del gas ideal, que sabemos que originalmente tiene esta forma. Se despeja la presión como variable independiente y los factores N, R y B forman una constante y la temperatura sería la variable dependiente. Entonces, de esa forma tendríamos una recta con intercepto 0. La siguiente proyección que podríamos ver es la presión-volumen, donde estamos haciendo constante la temperatura. Entonces aquí las líneas van a recibir el nombre de isotermas, porque cada una de esas líneas está dada para una temperatura fija y definida. Estas isotermas se obtienen, como vimos anteriormente, cuando despejamos de acá la presión, pero la variable independiente sería el volumen. Con eso tendríamos una función inversa que al graficarla nos da estas asíntotas que van hasta el infinito en ambos ejes. Y por último, la proyección donde hacemos constante la presión, donde las líneas van a recibir el nombre de isóbaras. También son líneas rectas y se generan cuando despejamos el volumen. Y la presión forma parte de una constante que va a ir variando para dar como resultado una línea con un intercepto igual a 0. De esa forma, el modelo de gas ideal nos permite representar muchos comportamientos
tomando en cuenta que al ser una idealización va a introducir error en muchos de los cálculos que nosotros vamos a realizar, pero en ciertas condiciones se puede ajustar muy bien a lo que nosotros queremos obtener.